paseo por la ciudad. Vania Casasola ya nos acompaña para hablarnos, que debo confesar, de la Roma, que es mi colonia favorita, y cuando llegué a la Ciudad de México dije, quiero vivir aquí. Ah, sí, Sí, bienvenida. Hola, Gaby, ¿qué tal? Pues miren, muy contenta. Sí. Aquí les vamos a contar a la gente esta historia de la colonia Roma. En la semana pasada estábamos hablando del Circo Orrin, este circo que fundó la familia de Walter Orrin. Resulta que estas personas, muy adineradas a motivo de la actividad empresarial del circo, era gente que proponía muchas obras para la mejora de la ciudad. Y así, Walter Orrin decide pedir permiso al ayuntamiento para fraccionar los terrenos conocidos como los potreros de la Romita. Ajá. ¿Cuáles son los potreros de la Romita? Bueno, en tiempo prehispánico había un asentamiento conocido como Atzacalco. Atzacalco. Y este asentamiento pues estaba donde hoy conocemos la Roma. Ajá. Era un islote. Este islote era un lugar donde los indígenas tenían permitido vivir durante el virreinato y aplicar sus usos y costumbres. Okay. En este lugar, en 1530, se construye una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de la Natividad, en la que dentro de ella hay una capillita donde está el Señor del Buen Ahorcado. ¿Cómo es eso? Señor del Buen Ahorcado. El Señor del Buen Ahorcado. Oye, pero exactamente, ¿y eso qué es? Ese nombre. Lo que pasa es que los criminales condenados a la horca para, bueno, en esas épocas, la ejecución se hacía en el atrio de esta plaza, en la Plaza La Romita. No me digas. Entonces, iban y a la iglesia pedían a Dios, pedían perdón, encomendaban su alma al Señor del Buen Ahorcado. Antes de que los ahorcaran. Y los ahorcaban en los ahuehuetes de la plaza. Wow. ¿Por qué le llaman La Romita? Porque la gente que visitaba la Nueva España, que visitaba México después, el México independiente, que venía de Europa, la veía y la relacionaba mucho con las calles estrechas, los árboles grandes de un barrio romano. Así es. Entonces la apodaron La Romita. Entonces, ¿qué pasa? En 1904, 1905, esta persona, Walter Orrin, este empresario del circo, decide fraccionar los potreros de la Romita. Entonces, digamos, todos estos terrenos baldíos. Primero fue la Romita, para que lo Primero fue la Romita, para que la gente... sí. Porque a veces no saben. Sí. Primero fue la Romita y de hecho es fácil distinguirla porque está completamente asimilada por la colonia Roma, ya son lo mismo, pero la puedes distinguir porque entre las calles de Durango, Morelia y Cuauhtémoc... Eso te iba a decir, ¿entre qué calles exactamente? Durango, Morelia y Cuauhtémoc, podemos ver que son las calles mucho más angostas. Está todavía el callejón real de la Romita que te lleva a la Plaza de la Romita. Mira, este lugar fue tan simbólico. Tuvo muchos problemas de delincuencia y fue considerado súper peligroso en el siglo XX. Sí, claro. Wow. Y de hecho, si conocemos la película Los Olvidados de Buñuel, en la Plaza de la Romita fueron las filmaciones. Mira, ese es el callejón de la Romita que nos lleva a la plaza. Durante muchos años fue un lugar que se consideraba rojo en la Ciudad de México porque... ¿Sí era peligroso? Sí, no, era muy peligroso. ¿Y dónde está la plaza, Vania? Te digo que está justamente en estos alrededores, está ahí. Justamente entre Durango, Morelia y Cuauhtémoc. Y este lugar era conocido como que la iglesia albergaba criminales, o sea, que los resguardaba. Órale. Era así, era seguro para ellos, entonces. Era seguro para ellos, nada más. Para los que se iban a esconder. Sí. Exacto, era zona muy roja, ¿no? Entonces, tuvo muchos contrastes porque independientemente de que la colonia Roma fue creada para crear un fraccionamiento residencial con todos los servicios, pensando en la gente más económicamente pudiente. Mira, vaya, qué casa, sí. Sí, estamos viendo esa es la calle Monterrey. ¿Cómo se ve la calle de Monterrey? ¿Qué años es aproximadamente? 1937. No, imagínate. Estas son fotografías que traemos porque mi abuelo, Gustavo Casasola, era el fotógrafo de la Dirección de Obras Públicas del Departamento del DF. Entonces, es por eso que traemos estas fotografías con ustedes. Hay que pasear y ver qué tanto de eso queda actualmente. Qué maravilla. Y esa calle que estamos viendo es Chilpancingo. Mira, nada más. Esta de acá es Tasco. Ay, no, hombre, no, entonces, es que otra cosa. ¿Cómo vemos ahí? Entonces, un dato súper importante. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo carambas alguien decide cómo se llaman las calles? Sí, claro. Exacto. Porque nombres de ciudades, porque no países. En 1887 se tomó la idea que en México la nomenclatura iba a ser por números. Entonces, la 1, la 2, la 10, la no sé qué tanto. Si era un desastre, nadie se acordaba, todos se perdían. No, pues obvio. Entonces, en 1905, Walter Orrin presenta al ayuntamiento la propuesta de que las calles tengan nombres de los estados y ciudades. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esta ciudad es la calle de Tehuantepec? ¿Por qué estas ciudades? ¿Por qué estos? Claro, ¿por qué escoger estos? ¿Por qué estos?
porque son las ciudades donde mejor se recibió y más éxito tuvo el Circo Orrin en sus giras. Mira, para rendir homenaje a él. Por aplausómetro, la colonia Roma. Exacto, por el aplausómetro que se llama muy bien. Sí, entonces tenemos estas calles como, por ejemplo, Álvaro Obregón, que antes era Jalisco, y esa calle es ¿Qué calle es Insurgentes. Insurgentes con No San Luis puede Potosí. ser. Lo que Wow. vemos a la derecha es el American School, fundada por Louis Lam. Louis Lam fue el ingeniero que ayudó a los trazos de la colonia Roma. Que continúa esa escuela, pero ya no está Sí, ahí. Ya no está ahí, Sí, claro. continúa la escuela y aparte, bueno, conocemos todos la Casa Lam, que es un Sí, centro sí. cultural en estos Precioso. ahora. Y esa es Insurgentes con Ese es Chiapas. Insurgentes. Sí, por Imagínate. supuesto. Nada más, Así bueno, era. no había Metrobús. Así es, No había nada. Exacto, No había nada. exacto. Entonces, bueno, también... Ni gente. No, ni gente. Ni no había gente, nada. mira. Y bueno, también recordemos un poquito que después del 85, la colonia Roma sufrió grandes daños. Por el terremoto. Por el terremoto, Sí, claro. por supuesto, fue casi vacía. Después se hicieron muchas labores para que todas las construcciones que se hagan allá tienen una norma estricta Todavía para... hay Claro. edificios de esa época. Sí, ¿no? Hay edificios de Sí. esa época, muchísimos. De hecho, es la colonia que más inmuebles tiene Es catalogados por preciosa. el INBA. A mí me parece Sí, preciosa. sí, la colonia, preciosa, como de dice verdad. Gaby, Sí. una colonia con unas calles hermosas. Te remonta al claro, pasado. Mira, claro, mira claro. esto, qué maravilla. Ese es un ejemplo de las construcciones de la colonia Roma. Que todavía existen. Todavía Ajá. existen y por eso está catalogada. De hecho, hay una propuesta por el INBA para hacer que toda la zona sea una zona catalogada y eso sería, si se logra, lo primero en el mundo para Claro. hacerse, ¿no? Que toda una zona pueda tener esta catalogación. Esta es la iglesia. Mira nada más qué bonita y Qué creo que traemos la bonita foto. Esa otra vez. iglesia es preciosa. Es la iglesia de la Sagrada Familia. Ahora la vemos rodeada de edificios. No, bueno. Sí. Ya no se totalmente ve así mezclada con la vacía. urbanización. Y bueno, va ahí muy interesante. La iglesia de la Sagrada Familia, que es muy bonita de visitar, acaba de abrir también el Museo del Padre Pro al lado. Entonces, toda Vale la la colonia pena, Roma sin se está duda. remodelando, se está actualizando, todo tiene una oferta cultural y Sí. artística Vania, pues siempre. de verdad Sigue ya siendo la dimos un favorita. paseo con las fotos, pero Sí. hay que dar el paseo en persona. Por Vamos a supuesto. caminar en esta hermosa Ciudad de México y qué mejor que en esta colonia Romita. En Y la así Roma, en la comparamos, Romita, a ver. Roma, en la Romita. Así vemos, nos llevamos las fotos. Exacto, por internet. que tanto ha cambiado. Muchas gracias, Vania. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar. Todavía tenemos más. Estamos en la recta final de este programa. Quédese con nosotros. Así es, Lili, como es habitual, nuestro cronista urbano Armando Ramírez nos permitirá, desde casita, acceder a los espacios más inhóspitos y sorprendentes de nuestra fascinante ciudad. No se lo pierdan. Y para cerrar, el electrizante sonido y la energía de JP Carrasco. Regresamos.